mensaje, soy del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, una de las 3 entidades que organiza esta actividad. Es un tema que queríamos tocar desde hace tiempo, de los nuevos medicamentos de desarrollo biotecnológico, por varias razones, porque son las posibilidades que dan en cuanto a novedades farmacoterapéuticas, por sus características propias de investigación, desarrollo y producción, por el desafío que implican en cuanto a articular con la investigación científica argentina, con la producción nacional. También presentan un desafío al que nos vamos a referir obviamente en cuanto a lo que tienen que ser los problemas éticos, los dilemas éticos que se presentan en cuanto a estos nuevos medicamentos y las regulaciones necesarias para posibilitar el acceso, porque sabemos que en muchos casos son de alto y altísimo costo. Vamos a realizar 3 jornadas sobre este tema de los nuevos medicamentos. Tenemos pensado, como tenemos muy amplio, realizar distintas presentaciones, con distintos paneles, con distintas miradas, quizás en distintos lugares, siempre sobre los medicamentos, los nuevos medicamentos de desarrollo biotecnológico, y también quizás en alguna jornada incluyamos las novedades en cuanto a lo de síntesis química. Como les digo, son 3 entidades que organizamos esta actividad y nosotros somos el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, una asociación civil sin fines de lucro que se presenta como un espacio de participación para que los farmacéuticos trabajemos en el desarrollo de nuestra profesión. Si bien tenemos nuestra sede en la ciudad de Buenos Aires, tenemos colegas ya de todas las regiones del país, prácticamente de todas las provincias en estos 5 años que venimos funcionando. Quiero agradecer a todos los asistentes, a los disertantes, por supuesto, y agradecer muy especialmente al legislador Javier Andrade. Muchas gracias, Javier, porque permitió que esta primera jornada se realice acá en la legislatura. Quiero agradecer también al equipo de Javier, particularmente a Paula Suárez, que es la que nos ayudó a organizar todo esto, trabajó con nosotros y hizo que esta jornada fuera posible realizarla acá. Así que bueno, eso, muchas gracias, espero que les sea útil la jornada y le doy la palabra al doctor farmacéutico y bioquímico Nicolás Chiarante, que es el que va a coordinar conmigo la actividad. Nosotros brevemente para presentarnos también, yo soy parte de la agrupación Rolando García, que somos una agrupación enfocada en ciencia y tecnología, y en ese sentido las tecnologías de la salud, ya que muchos somos de ese ámbito de la bioquímica, la farmacia, la biotecnología, es un tema al que le ponemos mucho el foco y por eso nuestro interés también en organizar esta jornada. Y bueno, en mi caso también soy consejero directivo en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, como graduado de Compromiso para la Transformación, la lista 4 de la facultad, que bueno, también desde ese ámbito tratamos de impulsar lo que tiene que ver con todas estas discusiones y la actualización de los graduados y los profesionales en esta temática, ya que bueno, como un poco también comentaba Rubén, estamos en un momento donde hay muchas nuevas tecnologías empezando a irrumpir, que por primera vez empiezan a aprobar medicamentos con ciertas tecnologías muy avanzadas, que bueno, representan desafíos importantes de lo normativo, de lo que tiene que ver con el acceso y los precios de esos medicamentos, como comentaba Rubén. Así que la verdad que es un tema en el que nos parece que es muy importante que se puedan dar estos debates para la actualización y ver cómo manejamos, digamos, lo que es esta nueva ola de medicamentos, sobre todo también pensando en cierta medida por algunas disertaciones que vamos a tener hoy y otras que vamos a tener más adelante, lo que tiene que ver con salud pública, lo que tiene que ver con el rol del Estado, de lo normativo, bueno, ¿no? Con ANMAT en nuestro caso, y en otros países, bueno, lo que es la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa, las agencias regulatorias, ¿no?
que dependen de los estados y desde lo público tienen mucho también que decir en lo que es todos estos nuevos desarrollos y bueno, la aprobación de estos medicamentos. Así que bueno, sin más, le pasamos entonces la palabra a Javier, al legislador Javier Andrade, para que nos haga unas palabras de bienvenida. Voy a meter la pata seguro cualquier cosa de la que diga. Pero lo primero que se me ocurría era pensar en la pandemia y qué nos dejó la pandemia en esta materia y todas las discusiones que se dieron. Digo, hablo para el común de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Que Pfizer, que la posibilidad de generar un testeo propio en la Argentina, de generar la vacuna, todas estas situaciones que, hablando de salud pública y de presencia del Estado, creo que particularmente hoy cuando se pone en discusión eso, si no hubiese habido un Estado, el desastre por el que hubiésemos pasado en nuestro país, más allá de la cantidad de familiares, amigos, personas cercanas, vecinos que han perdido muchos de los ciudadanos de la Argentina, por suerte se les puede dar toda la posibilidad de una atención médica, de un hospital, de un respirador, cosas que me faltaron, que entiendo que eso tiene que ver claramente con un Estado presente. Yo particularmente estuve 6 años en la Comisión de Salud, ahí nos conocimos con Nicolás, hablando de uno de los proyectos que vengo impulsando hace ya más de 6 años, que tiene que ver con que la Ciudad de Buenos Aires cuente con un laboratorio público de medicamentos, porque entendemos que el presupuesto más que sobra, digamos, para poder llevar adelante esa posibilidad. Entendemos que la ley de presupuesto es lo que define la gestión de un gobierno por excelencia. Para no aburrir, esto lo repito todo el tiempo, el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires para el 2023 es de más de 2 billones de pesos, con B larga. Es más fácil decir que el 1% del presupuesto es 20.000 millones de pesos, con lo cual uno no se puede, o uno sí podría ponerse a pensar las cosas que se podrían hacer en la Ciudad de Buenos Aires en materia de producción pública de medicamentos. Hay una ley que tiene que ver con ciencia y tecnología en la ciudad que tampoco se le destina el presupuesto. La experiencia que hay, que es lo que yo pude visitar, yo no recuerdo si fui con vos, Nicolás, pero al laboratorio de talleres protegidos, que la verdad que vimos una situación donde estaban los profesionales poniendo unas baldosas en ese momento que fuimos, si mal no recuerdo, que esa es, lamentablemente, y esto no por hacer ni partidismo ni crítica, la importancia que le viene dando el gobierno de la ciudad de Mauricio Macri y de Larreta. Creo que lo único que producían era el medicamento que tenía que ver con tuberculosis, pero una situación de desamparo total, ¿no? La realidad muy preocupante el día que tuvimos la posibilidad de ir ahí, a través de trabajadores de ATE, creo que pudimos acercarnos. Bueno, es uno de los proyectos que espero poder, no creo que se vaya a aprobar, pero por lo menos visibilizar la problemática y empujar a que esto, la ciudadanía tenga la relevancia y la conciencia necesaria para entender lo importante que sería para el conjunto de la ciudadanía, de cómo el Estado también puede intervenir sobre esos medicamentos que tal vez las grandes empresas, los grandes laboratorios, porque no les son beneficiosos en términos comerciales, dejan de lado. Por lo menos entiendo yo que sería un buen avance arrancar por ahí. Así que bienvenidos a la legislatura, no es un gran esfuerzo de lograr la posibilidad de que estén acá, es lo mínimo que se puede hacer. Les comenté antes a los disertantes y a Nicolás y a Rubén, voy a estar un ratito y me voy a ir porque en el mismo momento se está haciendo una actividad con Estela de Carlotto, que estamos por la identidad, pero casualmente es en el mismo salón que se hizo este acto negacionista encabezado por Villarruel, y como bloque nos comprometimos a estar presentes ahí para acompañar. Me vuelvo y si eso sí después, ustedes también se pueden sumar a acompañar. Así que les agradezco yo a ustedes la posibilidad de poder brindar el espacio para que puedan, en la primera jornada, bueno, voy a estar un rato, así que quiero ver de qué hablan. Los primeros representantes, Tirso Vázquez. Tirso es bioquímico, licenciado en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Nacional de La Plata. Voy a resumir un poco tu CV. Actualmente es profesional dedicado al desarrollo galénico en medicamentos en el Instituto Biológico Tomás Perón, que depende del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Fue profesional y jefe en sectores de desarrollo galénico y control de calidad en el ámbito de la biotecnología farmacéutica privada, también laboratorios Biocidus y Duncan, y proteínas recombinantes como fármacos. Durante ese periodo
varios productos biotecnológicos y biológicos biosimilares fueron desarrollados y obtuvieron su certificado de aprobación para su comercialización. Becario del CONICET, el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, ambas instituciones pertenecientes a la UNLP, en áreas de bioprocesos, biología molecular y microbiología. Docente universitario, actualmente docente en las materias farmacotecnia, biotecnología farmacéutica y bioquímica genética en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y en la UNAM. Voy a hacer como una introducción a lo que son este tipo de medicamentos, ¿sí? Bueno, lo primero que, para no perder de vista nunca, porque como ya dijeron en la última parte de la presentación, que no sé si vamos a llegar, se empieza a poner medio como de ciencia ficción todo esto. Y bueno, los medicamentos simples son medicamentos estos, todos estos son medicamentos biológicos, la ANMAT los define como biológicos, y más allá de la ANMAT, el expertise en biotecnología farmacéutica y lo que hay que saber de la industria, hay que saber que siempre hay un paciente atrás y bueno, y eso nos va a dar una idea de cómo hay que trabajar o cómo no hay que trabajar o intentar trabajar un poco mejor, como hacen los compañeros de talleres protegidos, ¿sí? Este es como una fusión de dos mundos que, si hay algún farmacéutico, la parte roja son todas palabras comunes para ellos, y la parte azul, digamos, es más familiar para los biotecnólogos y los bioquímicos, ¿sí? Y en estas nuevas terapias se junta todo esto, todo porque si bien para la primera parte prima más la rama biotecnológica, para todo lo que es el soporte y las etapas finales, la rama farmacéutica es la rama madre, ¿sí? Esto es un poco como para que tengamos una idea de los biológicos, ¿sí? Los puse como en tres etapas. Están los biológicos clásicos, digamos, que por ahí tenemos vacunas acelulares o vacunas atenuadas, péptidos y proteínas extractivas, como hace hemoderivados de Córdoba, ¿sí? Con todos los factores plasmáticos, ¿sí? Bueno, esa podemos poner ahí también a los antisueros heterólogos que se hacen en el biológico, que se hacen en el Valorán, ¿sí? Esos son medicamentos biológicos, no entran dentro de biotecnológicos o vacunas clásicas, ¿sí? Ya lo que es medicamentos biotecnológicos tiene que haber alguna parte que involucre la ingeniería genética o el DNA recombinante, ¿sí? Y ahí los dividí en dos y tres partes, que es los de primera generación, que básicamente eran las moléculas de reemplazo que tenemos en nuestro cuerpo, que por alguna patología nuestro cuerpo no la sintetiza, por ejemplo una insuficiencia renal y no se sintetiza la eritropoyetina. Y bueno, el gran descubrimiento que hizo Milstein, que es el de los anticuerpos monoclonales murinos, ¿sí? Que hubo productos farmacéuticos, biofarmacéuticos, hechos con la mismísima tecnología que inventó Milstein y Kjoller, ¿no? Esos medicamentos hoy ya están reemplazados, esos medicamentos que vamos a llamar biofármacos ya, o en vez de biológicos, los vamos a llamar biotecnológicos, son reemplazados por otros que tengan mejoras más parecidas a lo que es un medicamento, ¿sí? Y bueno, ahí también hay vacunas que sus antígenos son proteínas recombinantes, ¿sí? O utilizan algún adyuvante recombinantes. Y después tenemos los de tercera generación, que bueno, siempre cuando hay uno de segunda quiere haber otro que tiene de tercera, que no está del todo claro entre segunda y tercera. Y lo último de todo, que es más nuevo y que es donde más se está regulando, el ANMAT empezó ya a meterse en este tema en el 2018, 2017, hicieron una comisión conjunta con el INCUCAI,
es todo lo que se llama medicamento de terapia avanzada, que es la terapia génica, la terapia celular, somática y la terapia tisular. ¿Sí? Bueno, esto es un poco lo que les dije recién, es un diagrama de tiempo de cómo fueron evolucionando estos productos, ¿sí? Los de primera generación, los de segunda generación, y fíjense que ahí está la tecnología del hibridoma, que eso es un granito junto con la PCR, digamos, de lo que es la biotecnología, son los dos grandes desarrollos, digamos, también el DNA recombinante, ¿sí? Y bueno, y abajo empieza a sumar lo que es la terapia celular. Empieza a sumar, o sea, ya hay mucha gente que está trabajando en esto, que empezó a trabajar antes, se va adecuando a la normativa, ¿sí? Bueno, acá tenemos como un resumen de las tecnologías que estamos hablando, ¿sí? Una particularidad que tiene es que algunos péptidos, que son proteínas de menos de 50 aminoácidos, y algunos oligonucleótidos, que son como pedacitos de ácidos nucleicos, se pueden hacer por síntesis química. Y el control de calidad de esas macromoléculas es igual al de los biotecnológicos, y el ANMAT los pone dentro de la regulación de biotecnológicos. Por eso ahí dice de síntesis química o chemicals, ¿sí? Que sería esta parte que está acá, ¿sí? Primero de todo. Y bueno, y esta última parte, medical device, básicamente nuestro país va a quedar a cargo del Instituto de Tecnología Médica, y es en base a estructuras, andamiajes y injertos con células para lograr regeneración, etc. ¿Sí? Entraría en lo que es un dispositivo médico. Bueno, esto habla un poco de lo que ya nombraron acá a Sergio. Es los 12 o 13 o 15 productos más vendidos en el 2020 y en el 2021, y lo que tenemos ahí en coloradito, digamos, todos son productos biológicos, ¿sí? O sea, de toda esa lista que tiene estrellitas rojas, azules o celestes, digamos, que todos son biológicos. Algunos son biotecnológicos, otros son anticuerpos monoclonales, y otros son una proteína de fusión basada en un péptido que se ha hecho muy famoso, se llama Trulicity. Hay muchas variantes porque es un medicamento que se usó para la diabetes tipo 2 y tiene un éxito tremendo en bajar de peso. Entonces se recomienda, se ve por la galería, y ha hecho que la compañía, es una compañía Novo Nordisk, ahora está entre las 10 biotecnológicas que más facturan gracias a ese producto, ¿sí? Tiene insulina, que es su producto base. Fíjense que ahí Humira, ahora vamos a hablar un poquito de Humira, es el medicamento más vendido, que más factura en realidad, ¿sí? Y estos son los del 2021, donde ahí ya las vacunas, como la primera y la tercera, empiezan a tomar relevancia por lo que fue la patente, ¿sí? En costo. Pero Humira está, y muchísimos medicamentos biológicos siguen estando. Esto es como una línea de tiempo, un recorrido histórico de lo que está en azul. Serían avances biológicos, biotecnológicos, ¿no? Ahí hablo del DNA recombinante, obviamente, en el 73, la insulina. Bueno, antes que eso estaban todos los sueros heterólogos, ¿sí? Las vacunas clásicas, la PCR, el secuenciamiento del genoma, la clonación. Después hay otra
otra línea que está en un rosa fuerte, que es los productos biológicos y biosimilares aprobados. Y en naranja está lo de los anticuerpos monoclonales, porque son la vedette de los biofármacos, ¿sí? Y bueno, después las guías que van acompañando. En general esta rama primero se hace y después las autoridades regulatorias van atrás. Eso, bueno, es una empresa de Biocidus. Esto que está en celeste ahí, en rosa remarcado, que yo lo puse, que es el primer biológico hecho en Sudamérica, de Argentina Alfa, fue en 1990. O sea, hace 33 años. Biocidus sacó ese producto cuando todavía no existía ni lo que eran similares, o biosimilares. Y de hecho ahora los rotulan como biomiméticos porque quedaron afuera de la regla, no sabían dónde meterlo porque empezó a desarrollarse 20 años antes, la industria farmacéutica local. Y bueno, Biocidus fue ahí un poco el pionero, pero hay otras, que hoy se ha quedado un poco, y hay otras que lo han superado, ¿sí? Y abajo, en lo que dice 2012, bueno, también está subrayado, es el primer anticuerpo monoclonal que se hizo también en Sudamérica y se hizo acá, en el país, una empresa que depende del grupo chino, ¿sí? Que comercializa finalmente. Bueno, también recibieron mucha plata del Estado para poner esa planta, pero bueno, lo lograron. Sí. Bueno, esto es un poco la complejidad que tienen. Todos estos productos biotecnológicos tienen mínimo estos 3 pasos que es, los conoce como los bancos, el upstream y el downstream. Básicamente es la célula, crecerla, la célula que tiene la construcción que va a dar la proteína o que va a producir el DNA. Crecerla, ese producto se llama upstream, se purifica, ahí se obtiene el principio activo, en este caso es un principio activo que después se formula, y otra característica es que la mayoría de estos productos son inyectables, el 99% diríamos, el 98%. Y bueno, y esto es un poco lo que les nombraba de las terapias de segunda generación. ¿Sí? La primera generación ya nombramos lo que eran, pero son proteínas que copian a las del cuerpo, con lo cual tienen la vida media de una proteína del cuerpo, tienen un proceso por el cual el cuerpo los va degradando, etc. ¿Sí? Con lo cual, eso, primero que no es patentable, ese es un problema, ¿no? Para las empresas. Y bueno, y después que se tenía que aplicar muchas dosis por día. Entonces aparecen estos fármacos de segunda generación que lo que quieren hacer es disminuir todos estos, o mejorar todos estos problemas que ya tienen. ¿Sí? Y bueno, en esos fármacos de segunda generación, básicamente lo que hacen es modificar la secuencia genética para obtener una proteína distinta. Si es una proteína distinta se puede patentar, esa patente dura 20 años, tiene exclusividad. Ahí hay, por ejemplo, eso es un producto nacional de Biocidus, que es una proteína de segunda generación, que es un pedacito de una hormona que interviene en el metabolismo óseo. ¿Sí? Otras estrategias es, para aumentar la vida media, asociarlo con una proteína que ya existe en plasma, que ya naturalmente tiene una vida media alta. Se asocian mucho a lo que son fracciones de inmunoglobulinas. ¿Sí? Y una tercera estrategia es agregar un polímero que también aumente la vida media. Y ahí tenemos, por ejemplo, uno de GEMA, que es otra empresa nacional que hoy está ahí entre las primeras. Que bueno, eso una vez que se obtiene la proteína se hace una síntesis química y se le engancha esa. Y aumenta mucho la vida media y realmente ha ido reemplazando a la proteína original. ¿Sí? Todas estas son proteínas de segunda generación, ya digo, todo esto es patentable, todo esto, bueno, si nuestro país lo está haciendo, porque ya se cayó la patente. Casi no hay productos desarrollados que hayan superado los ensayos clínicos, que es un poco lo que dijeron ustedes, a partir de la pandemia se empezaron a meter un poco en lo que es los ensayos clínicos, vamos a ver cómo terminan. Los ensayos clínicos de la pandemia fueron bastante cortos y los demás hay mucha tasa
fracaso. Pero bueno, es un paso que hay que seguir, ¿sí? Y bueno, y el ejemplo típico es este. Lo que está en rojo es el anticuerpo que hizo Milten, y lo que está en azul es el anticuerpo totalmente humano, pero no se obtiene en células humanas. Se va pasando por distintos procesos bastante complicados, ¿sí? Se van reemplazando partes de ratón por partes humanas, hasta que finalmente se ha logrado producir este anticuerpo. ¿Por qué se hacía eso? Bueno, porque el cuerpo reaccionaba contra la parte de ratón de esos anticuerpos. Entonces, estos son los de tercera generación, por ejemplo, y no tienen ningún efecto adverso de este tipo, ¿sí? Y acá tenemos al gran ganador de Humira, por eso siempre sigue totalmente humanizado, mantiene y le superó a todos los demás, que algunos existen en el mercado como limitados, etc. Y bueno, y como para terminar, ahí hay unos ejemplos de anticuerpos monoclonales hechos por empresas argentinas, son todas privadas, pero lo que tiene de bueno es que los desarrollos fueron nacionales, los desarrollos del clon, de la célula productora, y ahí la líder, digamos, es este grupo Chemo con Synergium, MapScience y ELEA, ¿sí? La que está abajo es una vacuna que se llama antibiotipo. Eso lo puse porque se desarrolló junto con el Instituto de Cuba. La UNCI también participó en ese desarrollo, UNCI, ELEA, y uno de los 7 institutos de biotecnología que tiene Cuba. Cuba es el pionero en esta rama, nosotros, y después viene Brasil. Y bueno, de ese producto sí se hicieron todos los ensayos clínicos y se aprobaron, ¿sí? Es para un cáncer especial de pulmón. Y bueno, y esto era como para dejarlo porque da para seguir hablándolo, que es todo lo que es terapia génica, terapia celular y terapia tisular. El próximo expositor es el doctor Daniel González Maglio, que es docente e investigador del Departamento de Microbiología, Inmunología, Biotecnología y Genética de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. También es investigador de CONICET, donde también es consejero directivo en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, evaluador de proyectos en la agencia IDI, y bueno, también tiene mucho recorrido en comunicación pública de la ciencia, en Tech TV, en el colectivo Ciencia de Fin del Mundo, que tiene programa de radio, Twitch, libro y demás. Así que bueno, lo pueden buscar, sin mucho más. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias por la invitación a participar. Y bueno, voy a continuar en donde dejó Tirso, exactamente, para hacer algunos comentarios sobre lo que son las terapias para enfermedades poco frecuentes. Y en principio quisiera destacar la importancia de estas enfermedades poco frecuentes. Son un grupo gigante de enfermedades que incluye entre 6.000 y 8.000 enfermedades descritas, de las cuales el 90% son enfermedades genéticas, alteraciones en algún o algunos genes que generan algún tipo de patología, y ese tipo de patología puede estar presente en cualquier órgano del cuerpo. Obviamente el grado de afección de este grupo de enfermedades poco frecuentes es muy variable, desde afecciones que afectan muy poco a la vida, ¿sí? De hecho, yo soy portador de una enfermedad genética, que es la beta-talasemia, y que no afecta en absolutamente nada mi estilo de vida. Tengo algunas alteraciones del hemograma, pero fuera de eso, ninguna afección funcional respecto del transporte de oxígeno a mis células. Pero bueno, otro grupo de enfermedades sí son sumamente graves, afectan mucho a la vida, y de hecho hay alteraciones genéticas que son directamente incompatibles con la vida, ¿no? Dentro de ese enorme universo de enfermedades, de nuevo, más de 6.000 enfermedades genéticas conocidas y descritas, vamos a ver qué tipo de posibilidades terapéuticas hay, ¿sí? Obviamente en un universo tan grande las posibilidades terapéuticas son pocas, ¿no? Y en algunos casos,
como les decía, las enfermedades genéticas tienen que ver con la alteración de un único gen, ¿sí? Que son las conocidas como enfermedades monogénicas, las últimas de la lista. Solo dentro de estas enfermedades monogénicas hay más de 6.000 entidades descritas, ¿sí? Se comportan como cualquier, digamos, herencia genética, pueden ser enfermedades dominantes o recesivas. Entonces, con una sola copia del gen alterado, la enfermedad se puede establecer, o en caso de enfermedades recesivas, la enfermedad puede ser moderada con un único gen alterado, ¿sí? Y es necesario que las dos copias estén alteradas para que la enfermedad se establezca bien. Obviamente, al ser enfermedades genéticas, son hereditarias. Y globalmente estas enfermedades monogénicas afectan a 1 de cada 200 personas en el mundo, ¿sí? Como les decía, es algo globalmente muy importante, ¿sí? Después también existen muchas enfermedades que son poligénicas, ¿sí? Los ejemplos que puse ahí son 2 ejemplos muy clásicos: diabetes mellitus tipo 1 y cáncer, ¿sí? Hay muchísimas otras en donde hay muchos genes involucrados en el establecimiento de la patología, ¿sí? Cada uno de esos muchos genes podrá tener, digamos, una afección en su funcionamiento por impactos ambientales, por estilos de vida particulares. Digo, el tabaquismo genera activación o, digamos, o afección de distintos genes, enfermedades infecciosas. Son muchos los parámetros que pueden afectar en estas enfermedades poligénicas, ¿sí? Y después las alteraciones cromosómicas, que ya implican un incremento gigantesco de la cantidad de genes en un individuo, y muchas de las alteraciones cromosómicas son incompatibles con la vida, ¿sí? Dentro de este universo de enfermedades genéticas, los tratamientos van a variar según la disponibilidad, según la época, ¿sí? Obviamente, como comentaba Tirso, el reemplazo de los genes en lo que es conocido como terapia génica es, dentro de los últimos tratamientos de este gran grupo de enfermedades, lo más novedoso, ¿sí? Pero también existen muchos otros tratamientos que tenían que ver con reemplazar lo que fuera que sea producido por ese gen, ¿sí? Hay muchas anemias de base genética, ¿sí? Que pueden afectar en distinto grado y que tienen un tratamiento relativamente viejo, podríamos decir, que son las transfusiones sanguíneas, ¿sí? Para algunas otras afecciones, por ejemplo, alteraciones en las inmunoglobulinas, ¿sí? Hay distintas afecciones genéticas, como mutaciones en unas enzimas que se llaman RAR, que llevan a que la persona que porta esas mutaciones no pueda fabricar anticuerpos. Nada, absolutamente nada de anticuerpos, y en esos casos las proteínas extractivas, las gamma-globulinas, ¿sí? Purificadas de individuos sanos, son una terapia de reemplazo de esas moléculas que el individuo no puede producir, ¿sí? Y obviamente también para algunas enfermedades poligénicas, como les mencionaba, la diabetes tipo 1, existen proteínas recombinantes o extractivas en su momento, según la época en la que nos situemos, como la insulina, para reemplazar la proteína que en ese caso no está alterada por una falla genética, sino que se genera esa deficiencia por un ataque inmunológico en donde están involucradas la activación de genes particulares. No me quiero meter en detalle, pero digo, hay asociaciones con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, asociaciones ambientales que llevan a la destrucción de las células beta y a la falta de insulina, ¿sí? Pero bueno, como les digo, en ese caso es una enfermedad poligénica. ¿Qué pasa cómo se puede establecer esta terapia génica, ¿sí? En términos de investigación científica, se han hecho estudios en animales de algo que es antiético para trabajar en humanos, que es la modificación de las células de la línea germinal, ¿sí? Modificar los embriones que tienen alguna afección genética, ¿sí? Que tienen alguna enfermedad asociada en esa alteración genética, y al modificar el embrión se, digamos, previene el desarrollo de la enfermedad. Esa línea de tratamiento
es únicamente de investigación, no existe aprobación, ¿sí?, para la edición génica de embriones, ¿sí?, pero es algo que eventualmente va a entrar en discusión, ¿sí?, fundamentalmente una discusión ética sobre la edición génica de embriones. Me voy a centrar en lo que es la terapia génica de células somáticas, ¿sí?, que implica la modificación de algún tipo celular, ¿sí?, que tenga genes alterados, ¿sí?, a través de algún producto que va a ser un producto biológico, como recién comentaba Tirso. Este producto lo que tiene es una secuencia de ácidos nucleicos, ¿sí?, recombinantes, y el efecto terapéutico lo produce una secuencia en particular, ¿sí? Lo importante no es que tenga una proporción particular de cada nucleótido, sino que estén en la secuencia correcta, ¿sí? Básicamente van a reemplazar el gen alterado. Este producto se va a administrar en un paciente para regular o mejorar alguna secuencia que tenga naturalmente dañada, y el efecto terapéutico está directamente relacionado con la secuencia, ¿sí? Si yo los nucleótidos que conforman ese producto los mezclo en un orden diferente, el efecto terapéutico se va a perder, ¿sí? Quedó chico, pero básicamente esto es todo el desarrollo de la terapia génica, ¿sí?, de los productos para terapia génica. Básicamente hay una primera etapa en donde se llevaron a cabo descubrimientos de lo que se denomina ciencia básica, ¿sí?, de investigación fundamental para después poder establecer procesos y productos finalmente que vayan a cubrir alguna necesidad particular de salud, ¿sí? Antes de los 80, básicamente se llevaron a cabo distintos estudios en laboratorio que permitieron conocer y establecer las formas de generar estas transferencias de ácidos nucleicos, ¿sí? Primero, no está incluido en la diapositiva, pero lo primero fue generar transferencias de ADN entre bacterias, ¿sí? Y a partir de ese conocimiento empezar a generar transferencias de ácidos nucleicos en células eucariotas, y a partir de ahí mejorar la vehiculización para finalmente poder darle un objetivo terapéutico a esa capacidad de transferir ácidos nucleicos, ¿sí? En los últimos 20 años se fueron aprobando distintos productos de terapia génica. El primero fue en el año 2003. ¿Sí? El primer producto aprobado de terapia génica fue en el año 2003, un producto de China. Y actualmente existen 32, si no recuerdo mal, 32 productos aprobados, ¿sí?, de terapia génica para tratar alguna de esas más de 6.000 patologías monogénicas que les mencionaba al principio, ¿sí? Lo más impresionante es que del total de estudios clínicos desarrollados para terapia génica no tiene que ver con esas enfermedades monogénicas que les mencionaba al principio. Cerca del 60%, o un poquito más del 60%, tiene que ver con el tratamiento de cáncer, ¿sí?, que, como les mencioné, es una enfermedad poligénica, ¿sí? Y esto está en parte relacionado con el principal target de la industria farmacéutica mundial, que es el tratamiento del cáncer, ¿sí? Así como mencionaba Tirso antes, el desarrollo de anticuerpos monoclonales también está muy enfocado hacia el tratamiento del cáncer, básicamente porque es una patología crónica que va a implicar un uso prolongado del producto farmacéutico y que por lo tanto asegura ganancias más prolongadas a las compañías que invierten en estos desarrollos, ¿sí? La cantidad de ensayos clínicos en enfermedades genéticas, ¿sí?, representa, si mal no recuerdo, algo así como el 10 o 12% del total de ensayos clínicos en terapia génica, ¿sí?, solamente. Después también hay otra proporción importante para enfermedades infecciosas, ¿sí? Y ahí tenemos el ejemplo de las vacunas para COVID como el ejemplo más cercano. Muchas o algunas de esas vacunas son terapia génica,
¿sí? Son introducción de ácidos nucleicos vehiculizados por virus o vehiculizados por liposomas o algún otro tipo de vehículo para generar la transcripción dentro del cuerpo de una proteína que va a ser la proteína inmunogénica, ¿sí? Esto es un poco más un desglose de los estudios clínicos en marcha respecto del tipo de cáncer que se busca tratar, donde predominan los cánceres hematológicos, ¿sí? Fundamentalmente, y las enfermedades genéticas que están agrupadas obviamente en distintos grandes grupos como enfermedades metabólicas, de inmunodeficiencia o enfermedades neuromusculares. Algo importante a la hora de introducir una secuencia de ácidos nucleicos en alguna célula blanco, los tratamientos se pueden llevar a cabo en el paciente, ¿sí? O en el laboratorio a través de la extracción de células del paciente, realizar la terapia génica en el laboratorio y después reintroducir en el paciente las células modificadas, ¿sí? Pero sea en el laboratorio o sea en el paciente, las secuencias de ácidos nucleicos tienen que ser vehiculizadas porque el ácido nucleico solo se degrada muy rápidamente, ¿sí? La forma más sencilla de vehiculizar los ácidos nucleicos es a través de los virus. Los virus son, digamos, grandes maquinarias de introducción de ácidos nucleicos desde el principio de los tiempos, ¿sí? Y lo van a seguir siendo. Existe mucha evidencia del uso de virus como vehículo para estos ácidos nucleicos, ¿sí? Y la verdad es que gran parte del desarrollo de la terapia génica se llevó adelante con virus como vehículos. El problema que tienen los virus es que despiertan a la respuesta inmune del paciente que recibe esa terapia génica, ¿sí? Y de hecho ha habido casos de reacciones fatales, ¿sí? Reacciones inmunológicas exacerbadas y fatales durante los ensayos clínicos, producto de esa respuesta inmune contra los virus que son vehículos de la terapia, ¿sí? Por eso también ahora existen mucho desarrollo en nuevas formas de vehiculizar la terapia génica. Para cerrar, les quería dejar este número que a mí me impresiona. El medicamento más caro del mundo actualmente, desde diciembre del año pasado, es este medicamento Hemgenix de Behring para tratar la hemofilia B, ¿sí? Que cuesta 3,5 millones de dólares la dosis de medicamento, ¿sí? Hay en el mundo 20.000 pacientes, entre 20.000 y 25.000 pacientes con esta patología. Es una enfermedad muy poco frecuente, ¿sí? Muy grave, muy severa, y ese es el costo que tiene este medicamento, que fue aprobado creo que en 2022. ¿Sí? Destronó al Spinraza, que era el anterior medicamento más caro del mundo, ¿sí? Pero este es una terapia génica. Y para cerrar, entonces, quería compartir estas palabras de la Organización Mundial de la Salud respecto de la salud y los derechos humanos, ¿sí? Que dice que todas las personas deben poder ejercer el derecho a la salud sin discriminación por motivos de raza, edad, pertenencia a grupo étnico u otra condición, ¿sí? Con estos costos de medicamentos, asegurar el acceso a la salud para las personas que sufran de hemofilia B, ¿sí? Es un desafío muy importante. Y en ese sentido, como estamos hoy por hoy, serán los estados quienes deban colaborar en proveer el costo de ese medicamento, pero también hay que empezar a generar las instancias y las capacidades para que la terapia génica también pueda ser abordada desde otras formas de producción, como es la producción pública de medicamentos. Y esto hoy podría parecer muy, quizás muy desafiante, ¿sí? Pero si consideramos que los principales vehículos utilizados en terapia génica son virus, podemos destacar que el INEV, el Instituto de Enfermedades Virales, produce
una vacuna viral desde hace mucho tiempo, por lo tanto no es un sueño pensar en producir otro tipo de producto con un virus recombinante. Así que bueno, muchas gracias. Voy a presentar a la licenciada Cintia Carla Hernández. Cintia es licenciada en Biotecnología, magíster en Ciencia, Tecnología e Innovación, secretaria de Ciencia y Tecnología del Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico, directora para la generación de nuevas empresas de la Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía de la Nación, magíster en Ciencia, Tecnología e Innovación, licenciada en Biotecnología con orientación de procesos, docente universitaria, especialista en gestión de startups tecnológicos, vinculación y transferencia tecnológica y en el diseño y gestión de políticas públicas de fomento a la innovación. Nos va a hablar de estrategias de innovación y tendencias tecnológicas para el desarrollo de nuevos medicamentos biotecnológicos en los temas capacidades disponibles en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el entramado productivo nacional, tecnologías de vanguardia utilizadas en el desarrollo de nuevos medicamentos biotecnológicos. Te agradecemos, Cintia, tu participación. Bueno, gracias por la presentación, gracias a todos por acercarse y compartir este espacio. Bueno, sabemos que desde el Estado se invierten muchos recursos, tanto para formar recursos altamente capacitados, se generan anualmente una gran cantidad de profesionales, tenemos una gran cantidad de investigadores y de becarios en el sistema de ciencia y tecnología. Hay una gran cantidad de publicaciones relacionadas a las ciencias de la vida. Bueno, y todo eso en algún punto sirve para correr las barreras del conocimiento. No sé, yo cada vez que visito alguna planta o que veo alguna innovación tecnológica relacionada a la biotecnología, pienso, digo, pucha, hace 70 años no se sabía ni qué era el ADN. Es como muy impactante para mí, es una disciplina que no deja de sorprenderme. Pero bueno, también en algún punto esas barreras del conocimiento se corren y toda la inversión que el Estado propone para el desarrollo biotecnológico también en algún punto lo hace buscando que eso se traslade al sector productivo y también a la sociedad en general, ¿no? Tener mayor disponibilidad de tratamientos médicos para diferentes tipos de enfermedades y demás. Teniendo en consideración que en el país, como en la región, hay una particularidad que está dada porque la mayor inversión en innovación y en ciencia y tecnología la hace el Estado. Porcentaje mayoritario, entre el 50 y el 60%, lo hace el Estado, cuando en los países centrales la mayor parte de la inversión en ciencia y tecnología la hacen los privados, que son los que después, en definitiva, si bien hay una transferencia al ámbito social, los beneficios económicos de la innovación que se generan a partir del conocimiento, como se los apropian, en definitiva, los privados. Entonces, bueno, un poco la idea es presentar qué capacidades hay disponibles en el sector productivo relacionados a la producción de medicamentos, el sector productivo privado. También existe un ámbito de producción pública de medicamentos, pero que depende de salud, es el ANLAB. Yo voy a hablar un poco de lo privado. Y también buscar la forma desde el conocimiento de esas capacidades, entender de qué manera se puede fomentar la valorización del desarrollo científico y también la diversificación productiva, ¿no? del sector farmacéutico, farmacoquímico más tradicional, ¿no? Entonces, hay un crecimiento muy importante en lo que es la producción de drogas y IFAs biotecnológicas en el país. En algún punto eso se va dando por varios motivos. Uno es porque, bueno, tenemos recursos altamente calificados, recursos humanos altamente calificados que dominan las técnicas.
Entonces trabajan en las empresas y eso ese conocimiento se va difundiendo y transformando en nuevos productos. Hay un conglomerado productivo, farmacoquímico y también biotecnológico, sí, que tiene las capacidades productivas en las cuales volcar el conocimiento para generar estos nuevos productos. Y también tenemos presencia de empresas multinacionales, sí, que muchas veces abren los caminos regulatorios y de registro de estos nuevos productos. La realidad es que al tener este conocimiento disponible, los recursos humanos, las capacidades operativas del sector productivo, y que se empieza a dar que las primeras patentes de los productos biotecnológicos caen, existe la posibilidad desde el ámbito productivo de empezar con la producción de biosimilares. Entonces, todas esas condiciones que tiene en particular el país se empiezan a fortalecer y a valorizar en desarrollo de cada vez nuevos productos y registros de nuevos productos biotecnológicos. Para tener en consideración, Argentina está dentro de los primeros 20 países, en el ranking de los 20 países con mayor cantidad de empresas biotecnológicas. Si bien esas empresas atienden los diferentes ámbitos donde se desarrolla la biotecnología, no sé, semillas, bioinoculantes y demás, hay un alto porcentaje que son empresas farmacéuticas, biofarmacéuticas. Entonces, bueno, ahí hay un potencial también interesante y el desarrollo de capacidades en general dentro de un ecosistema que nos posicionan de algún modo, de una manera ventajosa frente a otros países de la región. A ver. Cuando surge la pandemia, la Secretaría de Economía del Conocimiento dependía del Ministerio de Desarrollo Productivo. Creo que era la única biotecnóloga en ese ministerio. Entonces, bueno, empieza a surgir, el tema de las vacunas, entender los requerimientos a lo largo de toda la cadena productiva, porque en definitiva, tenemos por un lado el producto, el IFA, el biotecnológico, el principio activo biotecnológico, pero eso requiere de equipamientos, de insumos, de cadena logística, de un montón de cuestiones más, que también existen oportunidades para el sector para ir fortaleciendo las capacidades disponibles. La OPS realiza un primer diagnóstico en donde identifica como países con capacidades productivas para generar vacunas de ARN a Brasil y Argentina, ¿sí? Entonces, en ese contexto, un poco lo que hicimos fue, profundizar ese análisis y encuestamos a todas las empresas biotecnológicas para entender cuáles son las capacidades operativas disponibles. ¿Y por qué pensamos esto? Para decir, tenemos 20.000 litros de una cosa, 5.000 litros de otra, capacidad operativa. No solo por eso, sino porque el desarrollo de innovaciones en este ámbito son sumamente costosos en dinero, costosos en tiempo y son altamente riesgosos. Como mencionaban anteriormente, de los candidatos a medicamentos que ingresan a un proceso de fase preclínica y luego fase clínica, quizá 1 de 100 llegan a ser medicamentos registrables. Entonces, ¿de qué manera utilizamos estos recursos disponibles para bajar esas barreras de entrada a la innovación? Si uno tiene que pensar, un grupo de investigación que tiene las capacidades técnicas para desarrollar y producir, anticuerpos monoclonales, ¿sí? Si después tiene que estar pensando en tener una planta piloto que cumpla con todos los requerimientos regulatorios para que ese producto sirva para entrar en una fase preclínica o en una fase 1, no hay dinero que nos alcance para estar financiando cada uno de esos procesos de innovación. Sin embargo, si entendemos un poco cómo está conformado el ecosistema, quizás podemos de manera colaborativa
ir avanzando en esos procesos de desarrollo sin pensar, variabilizando esos requerimientos de inversión que son muy altos por los altos estándares regulatorios que tiene esta industria en particular. Entonces, bueno, por un lado tenemos la parte productiva, de plantas pilotos, de capacidad para producir la fermentación, para producir el envasado y demás, el producto final, pero para arriba de la cadena tenemos, por ejemplo, toda la producción de insumos, ¿sí? Cuando hablamos de la producción de insumos, bueno, hay requerimientos, ¿sí?, para cumplimentar, por ejemplo, en el ámbito del envasado. Qué sé yo, todos los viales que se utilizan en general son importados. Ahora, bueno, eso que tiene que ver con la farmaquímica, los bioquímicos y los biotecnólogos, qué sé yo, bueno, es un requerimiento que uno tiene que estar considerando si está pensando en llevar adelante ese proceso de innovación de manera virtuosa y estratégica. Ahora, hay otras cuestiones que sí atienden a nuestro ámbito profesional, digamos, que es, no tenemos producción de medios de cultivo. Los medios de cultivo que se utilizan para producir los biofármacos en general son importados. Entonces, en ese ámbito tenemos diferentes oportunidades. Antes que eso, bueno, todos los procesos de I+D. Bueno, pensar los procesos de I+D teniendo en consideración, bueno, la propiedad intelectual, la estrategia de propiedad intelectual. Uno hay veces en el énfasis de estar publicando, ¿sí?, quizá obstaculiza su propio desarrollo en después poder hacer una transferencia tecnológica. O considerar los estándares regulatorios necesarios para diseñar ese proceso de investigación de manera tal que cuando yo lo quiera transferir esté cumpliendo los estándares regulatorios y ese producto pueda ser ingresado, por ejemplo, en un preclínico, ¿sí? Ahora, tenemos además los requerimientos más bioquímicos de llevar adelante los ensayos de bioequivalencia. Empieza a crecer el mercado de los biofármacos, ¿sí?, y tenemos pocos laboratorios a nivel nacional que puedan llevar adelante los ensayos de bioequivalencia. Y eso en general es una capacidad que además se puede difundir a nivel regional, ¿no? Como Argentina es un país referente. Bueno, y ahora más adelante lo vamos a ver, como acá después retomo un poquito más adelante, es, bueno, todas las herramientas de inteligencia artificial que nos permiten, y bioinformáticas que hoy en día permiten optimizar los procesos de investigación y desarrollo. Ahora, pues, pensando hacia adelante, bueno, si nosotros tenemos estándares regulatorios de excelencia a nivel nacional que nos permiten, nos facilitan acceso a otros mercados, y pensando en una estrategia de mercado global. Y también tenemos una cadena de abastecimientos y logística que está bastante bien organizada, muchas veces considerando, o sea, los países vecinos y las capacidades que tienen en ese aspecto. Y más allá de eso tenemos igual oportunidades de desarrollar innovaciones en ese ámbito, como por ejemplo para mejorar la cadena de suministro, para asegurar, no sé, que no se rompa la cadena de frío, por ejemplo, utilizando diferentes tipos de tecnologías. Ahora, les comentaba que habíamos hecho un poco estas encuestas para entender, bueno, cuáles son las capacidades productivas que tenemos disponibles en el país. Tenemos 7 empresas productoras de principios activos biotecnológicos inyectables que se distribuyen principalmente en Buenos Aires y Santa Fe, ¿sí? Y más o menos, bueno, manejan tecnologías de virus, cultivos de células ováricas de hámster, sistemas de expresión microbianos y de levaduras, suspensiones celulares, de plasma equino, ¿sí? Y bueno, no sé si esto, bueno, ahí, pero si miran el gráfico de barras, tenemos, o sea, por cada tipo de tecnología, los litros disponibles. Ahora, ¿esto cómo se traduce en el mercado? Es, con esto más o menos abastecemos alrededor del 40% de los requerimientos de medicamentos biotecnológicos a nivel nacional.
Entonces, sí, por un lado hay cierta capacidad ociosa, ¿no?, en estos sistemas productivos. Con lo cual, si uno desde el ámbito, ya sea desde la investigación, quisiera empezar a probar escalado, podría interactuar con empresas como para disponer de toda esa tecnología para validar ese proceso de desarrollo. Por otro lado, no sé, desde el sector farmacoquímico, que muchas veces tienen interés de ir migrando hacia el sector biofarmacéutico, pero que, bueno, les implica mucho riesgo porque es un ámbito tecnológico que quizás no manejan con la suficiente destreza como para afrontar un proceso de investigación y desarrollo con esa complejidad tecnológica. Bueno, quizá podría ir haciendo algunos intercambios, ¿sí?, o trabajos colaborativos. Más allá que también las grandes empresas, las multinacionales que tienen patentes que se vencen, pero que ellos ya vienen trabajando en productos más innovadores, se quieren desprender de las tecnologías maduras, ¿sí? Las tecnologías maduras, como dejan de tener un alto valor agregado para ellos, como las tienen las innovadoras, y muchas veces están dispuestos a hacer la transferencia de tecnología. Entonces, bueno, ahí hay diferentes estrategias para ir pensando desde los distintos ámbitos de, bueno, cómo ingresar a este paradigma que va teniendo una ventaja a nivel global, a nivel nacional, perdón. También tenemos 16 empresas con capacidad envasada, o sea, hay algunas que hacen el IFA, como mencionaban anteriormente. Bueno, tenemos la producción del principio activo, la purificación, pero después hay que hacer la formulación y el envasado, y eso también tiene requerimientos particulares regulatorios, y esto también, estas 16 empresas tienen, no sé, pueden producir 10.000 viales al mes, 15.000 ampollas al mes, 5 millones, perdón, estoy diciendo miles y quise decir millones, me corrijo, jeringas prellenadas, y también todos ellos tienen capacidad ociosa para seguir utilizando, no sé. En las mismas compañías biotecnológicas muchas veces hacen estos convenios de Fasón, no sé, Biosil le fasona a Richmond para el envasado de la vacuna del COVID, por ejemplo. Entonces son maneras de bajar las barreras de entrada, los requerimientos de inversión, se variabiliza y uno ingresa al mercado o empieza a tener el producto para hacer la fase 3, por ejemplo, en lo que es biosimilares. Bueno, y ahora me voy como un poco del ámbito de confort de la biotecnología y comento un poco algunas cuestiones que me llaman poderosamente la atención con la velocidad que se van desarrollando, y son las nuevas tecnologías, muchas veces relacionadas a la bioinformática y a la inteligencia artificial, y cómo esto está cambiando un poco el paradigma del desarrollo de los biofármacos, ¿sí? Por ejemplo, la predicción de estructuras de proteínas. Acá tenemos a los colegas que han trabajado mucho en eso y que son especialistas, y que si bien hoy en día la tecnología no está lo suficientemente madura, ¿sí?, como para delegar en la inteligencia artificial todo ese proceso de desarrollo, bueno, Google, por ejemplo, ha desarrollado programas, algoritmos y demás que ha mejorado mucho el diseño de las estructuras tridimensionales de las proteínas, y eso facilita mucho la selección de candidatos para luego avanzar en ese proceso de prueba y desarrollo, fase preclínica y clínica, y sube mucho el nivel de éxito de esos candidatos. Anteriormente se seleccionaban candidatos de bibliotecas enormes de moléculas, no había tantas secuencias genómicas y secuencias proteicas en las bases de datos que están disponibles. Hoy en día eso crece enormemente, tenemos mucha cantidad de información disponible, y contar con la inteligencia artificial que permita analizar todo eso de manera tan acelerada y precisa, mejora mucho las tasas de éxito de desarrollo de prueba de esos candidatos.
Bueno, no solo es ya la predicción de la estructura terciaria de las proteínas, sino que empieza a la inteligencia artificial, y esta es una empresa que se llama Atomwise, que te permite ir modelando la interacción entre un candidato y una molécula particular, target, diana, que vos quieras hayas identificado como necesaria para atender en una determinada enfermedad. Entonces, bueno, no solo trabajamos sobre la estructura de las proteínas, sino sobre la interacción sistémica, y son empresas que ya funcionan y que trabajan en eso. Este es un caso particular, la empresa se llama Gilex, tuvo una ronda de inversión de 50.000 millones de dólares, es de Inglaterra y demás, y lo que hace es, con inteligencia artificial, analiza bibliografía, analiza las estructuras y la interacción, y también analiza bases de datos de pacientes, anonimizadas, ¿sí? Pero bases de datos de pacientes. Entonces puedes identifica determinadas tendencias de interacción o tratamiento de moléculas, ¿sí? Que quizás no se utilizaban para una enfermedad, y en ese análisis masivo de la información puede encontrar tendencias, y sumado al análisis por inteligencia artificial de la interacción de las estructuras de las proteínas y de la información bibliográfica, ellos detectan candidatos, y ahí tienen una lista de varios candidatos, que algunos ya están en fase 3, otros en fase 1, ¿sí? Y varios en fase preclínica, y lo más lindo es que les va bien, o sea, las tasas de éxito son bastante interesantes. Entonces, bueno, cómo la tecnología empieza a intervenir de diferentes maneras, y bueno, también cómo desde los ámbitos profesionales también se va analizando, bueno, de qué manera se disponibiliza esa información que la inteligencia artificial va a utilizar. O sea, que sea disponible para otros análisis, que se eviten sesgos, porque si no es como, bueno, la información que está digitalizada es de, no sé, blancos europeos y qué sé yo, y bueno, o sea, después muchas veces la interacción no es la misma para otros tipos de población. Entonces, ¿cómo evitamos los sesgos también? Y ahí hay una potencialidad de intervención desde estos ámbitos profesionales. Y esta es como la más divertida de todas, a mí que me encanta la astronomía, pero bueno, o sea, la Agencia Espacial Europea tiene una sección de aceleración de ciencias de la vida, y, o sea, te podés ir a hacer, podés mandar a hacer ensayos en la Estación Espacial Internacional. Y estás hablando de ensayos de interacción, o sea, cómo identificás moléculas target, porque por ejemplo, no sé, la pérdida de funcionalidad ósea o cardíaca se acelera con la microgravedad, entonces vos podés identificar biomarcadores de manera acelerada, o podés acelerar los ensayos preclínicos, tener los resultados más fácil, y bueno, y demás cuestiones. Y acá, bueno, también cómo nos manejamos dentro de la interdisciplinariedad, y cómo vamos analizando las tendencias tecnológicas para que, bueno, después no nos quedemos afuera de los nuevos paradigmas tecnológicos. Aparte, a mí me encantaría ir a la Estación Espacial Internacional, picoteé un rato y bueno, con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, y ya, bueno, la última oradora, que es la doctora Romina Mitarrotonda, que es directora de las carreras de licenciatura en Biotecnología y Bioinformática de la Universidad UADE, docente investigadora de la Universidad Nacional de Luján, doctora de la UBA, licenciada en Biología de la Universidad de Luján, y bueno, que también ha sido docente en varias universidades nacionales, actualmente es asesora también de pymes, y bueno, va a contar un poco de su trabajo también. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos por la invitación y gracias por estar acá. Yo creo que voy a terminar de resumir algo que cada uno de mis compañeros de mesa tocó. Entonces, por una parte les voy a hablar de los medicamentos de cuarta generación, digamos, que en realidad son terapias. Por otro lado, voy a hablar de cáncer.
perdón, porque creo que todos tenemos a un familiar o un amigo que lamentablemente está viviendo una situación así, y voy a hablar de que trabajo en inteligencia artificial, obviamente. Entonces, el título de mi charla es Terapias oncológicas innovadoras y su posible aplicación en Argentina. Y básicamente, como Dani decía, hay mucha investigación en cáncer simplemente por la incidencia que tiene esta enfermedad en todo el mundo. En Argentina, conjuntamente con las enfermedades cardiovasculares, es del 42%. Este estudio es del Globocan del 2020, pero uno puede ver que desde el cáncer de mama hasta, cáncer de colon, recto, la incidencia es muy alta. Y si bien hay un montón de tratamientos hoy en día para todas estas enfermedades, la realidad es que ninguna, el 100%, termina con la enfermedad. ¿Sí? Entonces, la realidad es que nosotros, trabajando en cáncer, necesitamos seguir incrementando la prevención, fomentar la detección precoz e impulsar la investigación, pero todos los tratamientos innovadores que podamos producir van a incidir directamente sobre la expectativa de vida de las personas. Lo que tal vez están viendo ustedes es diferentes tecnologías que han impactado en los últimos años, en esta enfermedad sobre todo, ¿no? Por ejemplo, la cirugía robótica, cómo la cirugía robótica, obviamente con la aplicación de un médico que conoce el cuerpo, puede ayudar a extirpar un tumor cerebral, o por ejemplo la telemedicina, que la hemos vivido durante la época de COVID, ¿no? Que todos necesitamos tener un asesor médico, aunque sea a la distancia. Bueno, eso también puede ayudar a prevenir. O otras tecnologías, o la inteligencia artificial, que todos la estamos escuchando últimamente de qué se trata. La realidad es que en el año 2022 la FDA terminó aprobando una terapia adoptiva, que es de algo que habló Tirso en un momento, que son las células CAR-T autólogas. No es otra cosa que una célula T, un linfocito T, que es propio de un paciente, que se le extirpa, ¿sí? Se le hace una modificación genética de las que habló Daniel, ¿sí? Y esas células vuelven de nuevo al paciente. Lo que sucede normalmente es que si un paciente, ¿sí?, con un tumor, lo que hace es extraerse por aféresis, se le hace una extracción de sangre, se obtienen los linfocitos T, esos linfocitos T son modificados genéticamente. Esa modificación genética, uno luego tiene que expandir esos linfocitos para que vuelvan al paciente. Eso sería como todo el protocolo. Mientras tanto, se tiene que acondicionar al paciente para inmunosuprimirlo, por una parte, y por el otro lado, esas células van a reconocer en el futuro, digamos, o se cree que van a reconocer y expandirse nuevamente en el cuerpo del paciente. Cuando eso suceda, digamos, lo que se está viendo es que, sobre todo en los cánceres líquidos, por ejemplo en las leucemias, esta terapia funciona muy bien, esa es la realidad. Sin embargo, algo que funciona siempre uno lo quiere trasladar a algo que no funciona. Por ejemplo, los tumores sólidos, ¿no? Tener un tumor en alguna parte del cuerpo encapsulado, bueno, uno quisiera combatirlo. Pero el principal problema de esos tumores es el microambiente que los rodea. Entonces, en los últimos años uno está trabajando en estas terapias, pero eso que parecía tan simple que les dije, bueno, uno saca las células T, las modifica genéticamente, después las cultiva y las vuelve a meter al paciente, no es tan simple. Parecía simple, pero nada es simple, por supuesto. La realidad es que los protocolos no están resultando, ¿sí? Y si bien en algún comienzo obtuvimos buenos datos, la realidad es que tenemos al menos 2 pacientes con 20 años de curación, quiere decir que podemos decir que hay 2 pacientes en el mundo que fueron sometidos a esta terapia y funcionó. La realidad es que en otros tipos de cáncer no está funcionando. Y sobre todo tiene que ver con, bueno, algunas reacciones adversas que producen, que seguramente todos escuchamos nombrar como la tormenta de citoquinas, que las escuchamos nombrar con el COVID. Bueno, acá también sucede. Algunos otros síndromes neurotóxicos y algunas resistencias. Pero la realidad, de todo lo que estuvimos hablando en esta mesa, el problema es el acceso a esa terapia. Es una terapia carísima, es así. Es muy costosa, ¿sí? El tiempo de producción es muy largo y la realidad es que las personas que en este momento pueden acceder a esa terapia, en realidad la FDA la acaba de aprobar en 2022, pero recién para aquellos pacientes que ya tuvieron 4 tratamientos.
Imagínense, digamos, pasaste 10 años de tu vida bajo tratamiento, ¿sí? Entonces la realidad es que estaría genial poder realmente generar esta terapia adaptativa. En ese sentido, lo que nosotros hemos estudiado es que el principal problema de esta terapia es encontrar los medios de cultivo. Ese es el principal problema. Si podemos encontrar los medios de cultivo para expandir esta célula, el tiempo se acota y por otro lado, los costos se acotan. Entonces, la mayoría de las personas podrían acceder a esta terapia. Y aparte, creemos, ¿sí?, que muchos de los efectos adversos también tienen que ver con los medios de cultivo con los que están estas células. Entonces, bueno, nosotros conjuntamente con un grupo de investigadores empezamos a trabajar en una técnica que se llama microfluídica. Es trabajar en unas dimensiones muy pequeñitas, ¿sí?, en bajo flujo continuo, que es lo que en realidad a nosotros nos sucede en el cuerpo, ¿no? Haciendo interpretación de imágenes y utilizando lo que se llama Machine Learning. La idea es, utilizando inteligencia artificial, tratar de desarrollar como programas computacionales que interpreten datos, ¿sí?, y esa interpretación de datos nos sirva a nosotros para decir qué medio de cultivo sería el mejor para ellos. Lo que tienen ahí abajo es simplemente un chip que más o menos lo que yo realizo es de este tamaño, muy chiquitito, como si fueran un portaobjeto, ¿sí?, que tienen distintos canales y en esos canales uno hace distintos pocillos a donde siembra las células. Todo esto es interno. Entonces, este es todo el equipamiento que tenemos, a partir de una computadora, una bomba. Por ejemplo, cuando se hace quimioterapia, normalmente hay una perfusión continua de los quimioterapéuticos. Bueno, esto es muy parecido. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que llegue, digamos, el medio de cultivo a esas células que van a estar en el chip, tomar imágenes en tiempo real, analizar esas imágenes, ¿sí?, y utilizar estos protocolos, nuevamente analizar esos protocolos para tener nuevas formulaciones. Creemos que de esta manera nosotros vamos a terminar llegando. Y acá les muestro un poquito de cómo avanzamos. Bueno, primero, utilizando inteligencia artificial, no es solamente decirle a una máquina, quiero hacer esto, no es tan fácil, ¿no? Sino que uno le tiene que enseñar ciertos parámetros. Entonces nosotros tenemos que establecer los parámetros de la imagen. Por ejemplo, en esas imágenes que ustedes ven ahí, está el día 3, el día 4 y el día 5. Hay células sembradas adentro de un pequeño canal, muy chiquitito, un pocillo muy chiquitito. Y nosotros le tenemos que enseñar cuáles son las células. Eso que ven negrito ahí son las células. Después tenemos que determinar las condiciones de flujo. Necesitamos saber en realidad si es parecido a nuestro cuerpo o no. Determinar las variaciones en los protocolos de siembra, probar diferentes medios comerciales. Los medios que ya existen tenemos que probarlos, a ver si podrían funcionar o no. Y por último también tendríamos que desarrollar cultivos definidos. Lo que ven ahí abajo es algunos de los ensayos que hemos realizado, algunos de los resultados, que indican que, bueno, algunos de los medios de cultivo comerciales son muy buenos. Ay, se me pasé, siempre me pasa esto. Pero que necesitamos desarrollar nuevos. Porque, por ejemplo, esos medios comerciales necesitan el suplemento de suero fetal bovino, ¿sí? El suero fetal bovino es de bovino. Entonces, termina produciendo en el cultivo de estas células, aunque sean aisladas, ¿sí?, algunos efectos adversos, digamos. Bueno, esto les contaba qué es lo que hicimos nosotros. Ahora, qué es lo que está sucediendo en Argentina, y esto sería lo interesante. En el 2018, ANMAT ya empezó a hablar de esta disposición, ¿sí?, que es lo que Tirso mencionó. Ahora, ¿quiénes son los jugadores en Argentina? Digamos, ¿quién podrían desarrollar esta terapia en Argentina? Principalmente los laboratorios ELEA y Novartis. Pero hace muy poquito, ¿sí?, escuchamos de la noticia de que el doctor Rabinovich, conjuntamente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, inauguraba esta startup que se llama Valtec, que también va a empezar a trabajar sobre esto. Entonces, tenemos un ambiente biotecnológico posible para empezar a desarrollar una terapia que en realidad necesitamos. Por último, yo fui muy rápida, me dijeron 10 minutos y fui muy rápida. Bueno, ¿qué podemos hacer en Argentina? Yo creo que esto es lo que puse yo, pero esta discusión, y me parece que está bueno que lo discutamos, que debido al alto costo de este proceso, lo que sería ideal es optimizar recursos. Algo de lo que habló Cintia, ¿no? Saber qué empresas tenemos, qué es lo que podemos hacer, evaluar un poco los pacientes que tenemos
realizar un proyecto combinado público-privado, que al fin y al cabo es lo que realizó el doctor Rabinovich, pero yo creería que hay que hacer más proyectos públicos y privados, digamos, si está Novartis en Argentina, hay que convocarlos y seguir haciendo proyectos públicos y privados. Creo que el Estado puede hacerlo también, ¿sí? Pero me parece que las alianzas avanzan más rápido en ese sentido. Hay que implementar un análisis sobre el panorama de las políticas públicas y el entorno regulatorio, obviamente, hay que hacer. Bueno, y generar la normatización del procedimiento y su control. Así que, bueno, yo les agradezco, espero que Muchísimas gracias, Romina. Bueno, ocurre que el tiempo es tirano y la verdad el tema de las preguntas y respuestas se nos va a complicar un poquito hacerlas ahora. Lo que sí, al lado vamos a servir un café, así que quienes quieran quedarse, más que invitados, y bueno, en esa instancia también se podrá hacer algunas de las preguntas o comentarios a los disertantes. La verdad que me parece que ha sido una jornada muy rica, desde, bueno, conocer un poco más sobre estas nuevas tecnologías que vemos que cada día crecen más y que los desafíos que nos presentan en cuanto a lo que tiene que ver con salud pública. La verdad que me parece un paneo muy completo de cuáles son esas tecnologías, cómo se vienen investigando esas tecnologías, también el rol del Estado, con lo que nos ha comentado Cintia, el apoyo que se da del Estado para que estas empresas puedan desarrollarse. También se habló de lo que es producción pública. Bueno, me parece que fuimos tocando muchos temas. Desde ya agradecerles a quienes han venido, de nuevo a la organización. Próximamente, seguro vamos ya en estos días a anunciar lo que va a ser la segunda jornada. Así que bueno, estén atentos a nuestras redes. Y bueno, sin mucho más, de paso a Cruz para un último anuncio y ya pasamos después al café acá al lado. Bueno, el jueves que viene queremos invitarlos a todos y a todas a la presentación del libro de Ciencia del Fin del Mundo, pues soy fan del programa, nada, me acompañó mucho en el trabajo de mesa día a día, y bueno, recuperar el espacio de radio siempre es muy lindo. Así que bueno, lo vamos a hacer en el Karma Cadencia, que es un lugar hermoso, así que los esperamos a todos y a todas el jueves 28 de septiembre, por más buenos días, 19 horas, así que